Muy buenos días de nuevo. Aquí estamos en la sesión 10 de ARI 2021, corresponde al área 5, que son lentes intraoculares y cirugía de la catarata. Y tenemos una sesión, en mi opinión, extraordinaria, brillante, que va a ser coordinada con Paco Poyales y conmigo mismo y con un magnífico panel de debate sobre nuevas lentes intraoculares. Entre el panel de debate tenemos a algunos de los oradores, Dirk Aufford, Javier Mendicute, Javier Orbegozo y Blanca Poyales, que van a dar el punto y un poquito el detalle de la utilidad, practicidad y proyección de cada una de las lentes que vamos a ver. Se trata de una sesión mosaico, una sesión donde vamos a dar perlas sobre muchas lentes, sobre casi todas las que ahora mismo tienen algo que ver con la práctica en España de la cirugía de calidad y la cirugía innovadora. Por lo tanto, quiero dar las gracias a los 13 speakers que van a actuar, cada uno de ellos con 5 minutos, y que van a dar distintas pinceladas sobre lo que son las lentes que ahora mismo están en el mercado. Esta charla o esta sesión la va a abrir con una keynote Dirk Aufford sobre Premium IOLs, The Good, The Bad and The Ugly, y vamos a empezar con un mensaje que nos va a lanzar la compañía Biotech. Nos estresa que la lente se pueda voltear. Un paso importante, o sea, es una lente muy buena. Y esto no va a pasar con la lente iClear. Y especialmente tamaños de 13. Nos van a hacer que tengamos un control. El material de la lente Optiflex es un material muy resistente a la formación de microvacuolas. And this may be the best hydrophobic in lenses I've never implanted. Y con una rapidez de resultados bastante impresionante. Es una de las escasísimas lentes con las que me siento cómodo. Confirman una respuesta excelente a todas las distancias. De una manera mucho más agradable, mucho más amistosa y con menos posibilidad de que podamos encontrar algún volteo a la hora de poner la lente en cámara anterior. O sea, quirúrgicamente se comporta de forma excelente y el aspecto de la lente es excelente. Los estudios de laboratorio sugieren una gran seguridad. Bueno, buenos días a todos. Tenemos una sesión maratoniana de un montón de lentes realmente muy interesantes y comenzamos por Rafa Bilbao, del Grupo Baviera. Gerard Aufford. Perdón, estaba primero Gerard Aufford, perdón. Sorry, the first one is the keynote with Gerard Aufford. Sorry. Go ahead, please. So hello everybody, thanks for the invitation. I will kickstart the symposium here with this first lecture. Premium IOLs, the good, the bad and the ugly. Here are my disclosures. So obviously Jorge Alio, who gave me this topic, has seen this movie here, The Good, the Bad and the Ugly. It's quite a while ago actually, when this was in the cinemas. And what does it mean for premium PC IOLs? Well, maybe the good are those who have good visual quality, good depth of focus and very low dysphotopsia. The bad would be lower visual quality, lower depth of field, and more amount of dysphotopsia. And the ugly would be lousy visual quality and lousy visual field, and a lot of dysphotopsia. So can we adapt that to the lenses which are on the market? We have more or less three big groups, the so-called monofocal plus or enhanced monofocal lenses, as you can see here. Then the EDOF group, a very inhomogeneous group where it's not really defined what an EDOF is or what technology is behind it. And then the more or less trifocal or hybrid lenses that we know from longer times and where we know what we get. And if we look at patient selection criteria, we see that these groups are now overlapping. And the more advanced lenses are, the more spectacle independence they offer, the more dysphotopsia they also offer. So we always have to level out. How can we describe or how can we differentiate between these lenses? What is good, bad or ugly? Well, let's have a look at the optical quality and the different features that we can measure on the optical bench first, to make sure that we see, at least from scratch, what lens has a good chance to be good on the market. Here we have the enhanced monofocals. You see lenses here like the LuxSmart, the Pure, the iHands, the ICB00. And here you see the MTF curve of a monofocal lens. And most of these lenses are pretty near to that. The only one is the LuxSmart, which is at 3 and 4 millimeter, not as good as the others. However, the LuxSmart is better in terms of depth of focus, and this is exactly the reason what you have. The more depth of focus you have, you lose some NTF, you lose some distance acuity also in a certain way. But
as you can see here, you go further. If you look at the enhanced monofocals, they are stopping around 1 diopter. The LuxSmart goes further. Again, it is as an expense to something else. You see here the point spec function, which describes you the halos, which are pretty low in the monofocal and enhanced monofocals, but the more depth of focus, the more halos you have. If you want to trick with it a little bit, let's do a little bit micro monovision, do a defocus. Let's take away one and one eye at 0 emmetropia, the other eye at -1. So this will give you quite a bit of depth of focus. So that's great. Now we have the solution, so to say. Well, if you look again at the point spec function, you see the plano eye is good, but the 1 diopter offset creates a halo like this. And even binocular, you cannot suppress that. What about other newer technology that claims to be more advanced in terms of depth of focus? The X-Wave technology here from Alcon came just on the market in the last year. It is true that it has equivalent dysphotopsia profile compared to the monofocal intraocular lenses you can see here, which we saw on the optical bench. We also see a better depth of focus here, as you can see. We're going up to something like 1.5 to 2 diopters with a pretty good image, as you can see here. This may be still not competitive to trifocal lenses because they may go to 3.5 diopters or 3 diopters. So there's still a way to go. If we summarize this, monofocal plus have slight enhanced depth of focus, which will help us, which we can use maybe only as a landing zone, but not really as a refractive implant. And if we want, then we have to do it in micro monovision or mini monovision approach. Different optical concepts are here realized. We'll see which one will be the most successful, but the dysphotopsia profile is like monofocals, but beware of the fact if you do a stronger monovision approach, you also get dysphotopsia. So solution may be something like a new type of EDOF lens, which is non-diffractive because it reduces the side effects, but it may also have inferior near capabilities. So other companies are now trying to do hybrid optical technology solutions like the Synergy, but it's based on diffractive technology. So we have a strong near performance, we have an optimized vision in low light condition, but still a decent amount of glare and halo. Similar applies to the Physiol Triumph lens. Again, much better than a conventional bifocal diffractive lenses, but we're still not 100% at the point. And I think it will be a long way, and we have to watch them. Thank you very much. Thank you very much, Gerd, for focus the different approach. Ok, ahora sí, el primer ponente es Rafa Bilbao, de Grupo Aviera. Ellos tienen una enorme experiencia con la lente Ray 1, así que adelante, Rafa. Good morning, dear colleagues. First of all, I would like to thank the organizing committee of the RA Congress to allow me to present you our results with the trifocal Ray 1 lens. I have been asked to do the presentation in English. These are my financial disclosures. I have no financial interest in any of the products mentioned in the presentation. I would like to acknowledge first my colleagues and friends, Andrea and Fernando Llobet, because most of the clinical results presented in these presentations come from their studies recently presented at the ESCRS Congress. The Ray 1 trifocal lens is made in an acrylic hydrophilic platform with a very extensive experience worldwide, with over 5 million implants performed with the monofocal lens. It has a squared edge with very low PCO rates. The lens is extremely stable in the back. It comes preloaded and can be inserted with a 2.2 micro incision, and the cartridge and the use of the implant during the surgery are extremely predictable and very friendly to use. The lens optic comes with an optimized patented diffractive design with 16 diffractive rings only in order to minimize this photopic phenomena. It has a trifocal diffractive zone in the central 4.5 millimeters and a monofocal refractive zone for the distance in the outer zone of the lens
for the distance vision, and this allows better pupil independence and better low lighting conditions for the vision. The lens comes with a neutral aspheric aberration. It is manufactured with a non-toric and a toric platform. It has an optimized longitudinal chromatic aberration profile due to a high Aber number typical of the hydrophilic material and an optimized longitudinal chromatic aberration with a diffractive optic. And it comes with a different diffractive order distribution compared to other trifocal diffractive lenses in order to minimize the light loss. Light distribution is distributed 52% for the distance, 22% for the intermediate vision, and 26% for the near vision. And there is only an 11% of light loss. Regarding peer-reviewed journal, this lens has been extensively published with different peer-review prospective comparison with other diffractive trifocal lenses, and has obtained very similar results with other classic or more conventional trifocal lenses regarding the defocus curve, the contrast sensitivity curves, and the subjective outcomes of implanted patients. Regarding our own clinical experience with the Reiner trifocal lens, these have just been presented at this ESCRS Congress in 2 posters. These results come from a retrospective study in which we evaluated over 1,000 patients implanted bilaterally with this trifocal lens. Patients were implanted after cataract or refractive lens exchange, and they didn't suffer any other ocular disease. Regarding refractive and visual results, these were excellent, with a vision at the 3 distances that were close to 0.1 logMAR or near 0. Regarding the safety and efficacy index, these were also excellent in the surroundings of 0.1. Regarding subjective evaluation of the patients, we use a CATCAST in 9SF and a validated personal questionnaire in Clínica Baviera, and we obtained very good results with around 95% of patients referring not using glasses for any activity, and only 7% referred significant distortion in night vision. 98% of the patients were satisfied or very satisfied with the results, and they would repeat the surgical intervention. In summary, the Ray 1 trifocal diffractive lens provides excellent refractive and visual results, distance, intermediate, and near vision. Patients implanted report very good visual quality scores with a high level of spectacle independence in the surrounding of 95% for all distances, and an excellent subjective satisfaction. And this has been confirmed not only in several studies in the peer-reviewed journals, but also with an extensive study in our clinical experience. Thank you very much. Muchas gracias, Rafa. Nuestro siguiente ponente es Mariano Rollo, que sin salirnos de la compañía Reiner nos habla de su lente EMA. Adelante, Mariano. Gracias, profesor Alió, por su amable invitación al Congreso de Alicante Refractiva. En el año 2018, de la mano de Johnson & Johnson, apareció la primera lente monofocal con aberración negativa, a la que llamaron de asfericidad variable, terminología que luego se abandonó porque, entre otras cosas, no era cierto, no tiene la asfericidad variable. La característica fundamental es que provocaba un foco extendido que, además de enfocar en lejos, lo hacía en visión intermedia. Esta lente se mostró especialmente eficiente en córneas con asfericidad positiva. Y en el año 2020, de la mano de Reiner, apareció la primera lente monofocal con aberración positiva que no solo mantenía el foco extendido, sino que lo mejoraba, y se mostró especialmente eficiente en las córneas de asfericidad negativa.
Esta lente sí que tiene esfericidad variable, como luego veré. En ambas lentes, tanto en la de aberración positiva como negativa, los rayos axiales y los periféricos enfocan en el punto de foco y los rayos paraxiales enfocan más próximos a la superficie de la lente. Pero esta distancia entre los dos focos, entre el foco real y el pseudofoco, es mayor en las lentes de aberración positiva que en las de aberración negativa, simplemente por principio óptico. Pero en la lente MV, la superficie central no es asférica, sino que es una esfera que va cambiando su curvatura según cambia la potencia de la lente. De manera que a más potencia, mayor distancia entre el foco y el pseudofoco. Esta sí que es una lente de esfericidad variable, porque varía dependiendo de las dioptrías de la esfera central de la lente. La lente MV tiene ápticos en doble C, es una plataforma muy conocida, es corpulenta, por lo tanto rellena muy bien el saco capsular y es muy estable, pero quiero hacer una mención especial al inyector, viene precargada y es muy eficiente. Hasta la fecha nunca se nos ha dado una vuelta a la lente al salir ni hemos tenido problemas con la cápsula, roturas ni nada de eso. Entonces nos encontramos con una lente MV monofocal que nos da una independencia casi completa de las gafas frente a una independencia completa que podemos obtener con lentes trifocales. Pero aunque solo sea por el reparto de la luz en tres distancias y los fenómenos fóticos, la calidad óptica podemos considerarla mejor en las monofocales. Además, tenemos que contar que las lentes monofocales son mucho más tolerantes con las ametropías residuales, con lo cual en ese aspecto también se ven. Así pues, con estas ventajas, una independencia casi completa de las gafas, una mayor calidad visual y una mayor tolerancia a ametropías residuales, resulta que con una pequeña modulación de las expectativas del paciente vamos a obtener un paciente satisfecho. Y un paciente satisfecho en cirugía refractiva no es un paciente bien operado, que también, sino un paciente que consigue lo que él pensaba que iba a conseguir. La curva de enfoque que presentamos está basada en 11 pacientes bilaterales seguidos durante un año, aunque ahora tenemos casi 50 pacientes y no ha variado en absoluto. Así que estos datos los seguimos confirmando con muchos más pacientes que los de este análisis. En visión lejana tienen prácticamente todos visión de unidad. A distancia de ordenador vemos que conseguimos más de un 70%, a distancia de 40 centímetros un 60% y a distancia de entre 30 y 33 centímetros un 0,5 de visión más o menos. Con lo cual sí que podemos decir que tiene un foco extendido. La curva con la que cae desde lejos a cerca es muy suave. ¿Hacer monovisión? Bueno, pues depende de lo que queramos. Si queremos calidad visual o independencia de gafas. Hacemos monovisión cuando queremos más independencia de gafas y hacemos un implante simétrico cuando lo que queremos favorecer es la calidad visual. En cuanto a la limitación astigmática, es cierto que es bastante tolerante ante pequeños defectos finales, pero Rainer ha anunciado ya la lente MV tórica para el primer trimestre del año que viene. Debido a su aberración esférica positiva, es idónea para las córneas prolatas o hiperprolatas. En las córneas esféricas o de esfericidad positiva se penaliza el foco próximo y nos da menor adicción. Debido a la aberración esférica positiva de la MV, el uso que le damos es sobre todo en córneas prolatas o hiperprolatas, con esfericidad menor a menos 0,10. En córneas esféricas da menos rendimiento que las lentes de aberración negativa. Entonces, cuando pasamos a córneas más oblatas, normalmente usamos la Eyhance, que es la que tiene la aberración negativa mayor. Podríamos concluir que con la Ray One MV, el 100% de los pacientes tiene independencia de gafas en visión lejana e intermedia. 1 de cada 3 pacientes, a poco que nos ayude la pupila, tiene también independencia en gafas de visión próxima y con una adición entre 1,5 y 2 con una media de 1,75, el 100% de los pacientes pueden leer perfectamente a 40 centímetros. Muchas gracias. Ahora soy yo.
Muy bien, muchas gracias, Mariano. Bueno, nuestro siguiente ponente es nuestro anfitrión. Muchas gracias, Jorge. Y tenemos ahora un cambio de escenario, son unas aproximaciones completamente diferentes en las siguientes lentes y nos va a hablar de Aconex Vario, heredera de las lentes Lentis, pero con mejoras realmente destacadísimas. Así que, por favor, adelante. Muy buenas, vamos a presentar en este área 5 sobre nuevas lentes intraoculares la lente Aconex Vario. Esta lente Aconex fue presentada ya el año pasado en ARI 2020 y este año presentamos resultados ya a casi 2 años. En primer lugar, se trata de una lente C-Loop que es de un nuevo material que está libre de glistenins. Tiene una angulación que permite demorar o evitar la operación casular posterior con una asfixia negativa moderada de menos 0,13 y sobre todo con una larga experiencia ya de comportamiento óptico de esta lente que es rotacional asimétrica idéntica a la que tenía la lente Oculentis Comfort, muy conocida por todos nosotros. Aquí tenemos la lente que es de una sola pieza, es de 12,5 milímetros y que es un modelo C-Loop que es una familiaridad habitual para el implante en el saco en nosotros. Se fabrica en una nueva fábrica de la casa Teleon y la casa Aconex fabrica este modelo Vario como su portaestandarte principal de las lentes que está ahora mismo construyendo. El material está libre de glistenins, problema muy frecuente en los materiales hidrofóbicos, cual es el de esta lente, y que debido a su estructura molecular está garantizado el que no los puede desarrollar debido a su proceso de fabricación. Este material hidrofóbico ha sido estudiado y publicado en Coronary Research por Manfred Tetz anteriormente y por lo tanto está muy bien documentado tanto en su fiabilidad como en su evolución a largo plazo. Tiene un diseño de bordes cuadrangular con objeto de garantizar la retención de la opacidad casular en su forma epitelial, cosa que consigue de una manera muy eficaz. Además, este diseño especial de los ápticos y su unión a la zona óptica permite garantizar su estabilidad y, por tanto, un LP, un Effective Exposition, óptimo para esta lente y muy confiable en cuanto al cálculo de su potencia. Tenemos que la asfericidad está muy equilibrada, con menos 0,13, de tal manera que no se afecta por los descentramientos y además proporciona una mejora en la calidad visual, compensando en parte la asfericidad positiva de la córnea. Aconex Vario es, por tanto, una heredera de las ventajas de la lente Oculentis Comfort. Tiene una parte óptica monofocal que es la superior y aproximadamente el 40% de la óptica inferior con una transición muy suave que no es perceptible en la lente, añade una potencia de 1,5 positivos que es apta para la visión intermedia. Pertenece, por tanto, al tipo 3 de EDOF de la clasificación que he propuesto yo, la clasificación de Alio de las lentes EDOF. Tenemos aquí que, por tanto, hay un 60% de la luz que va para el infinito, para lejos, mientras que un 40% que va aproximadamente enfocado para cerca. Aquí tenemos un ejemplo de su implante. Este implante se realiza de una manera muy amable, dado que es muy conocido por nosotros este tipo de lentes. La cosmogénesis que yo aconsejo es de 5 milímetros y en esta película voy a mostrar la técnica microincisional, muy tradicional en mi cirugía, en la cual uso 2 incisiones de 1 milímetro a través de la cual hago la cirugía para posteriormente en el eje positivo del meridiano donde queremos implantar la lente, vamos a ampliarla y por tanto vamos a colocarla de una manera adecuada. Tenemos además que yo siempre uso una unidad de tensión capsular para garantizar la estabilidad de la lente y sobre todo su explantabilidad en el caso muy dudoso de que sea preciso, puesto que estas lentes son muy seguras, no dan disfotopsia, su neuroadaptación es prácticamente inmediata y por tanto son lentes de una gran fiabilidad y un gran confort en cuanto a su implante. Usamos viscoelástico para asistir a esta inyección y el inyector que proporciona la casa es un inyector muy adecuado para este fin, puesto que es muy manejable, muy cómodo de emplear y finalmente pues se hace todo de una vez. Aquí tenemos la lente que vamos a implantar y esta lente vamos a colocarla dentro del cartucho, se va a posicionar en una hendidura que hay y que hace que entre perfectamente sin necesidad de ninguna maniobra complementaria. Al estar suavemente lubricado con el viscoelástico va a entrar muy cordialmente dentro de este cartucho que finalmente va a abocar a través de una incisión de 2,8 milímetros para poder inyectar cómodamente en la incisión. Nosotros también usamos incisiones de 2,2 en las cuales usamos la técnica asistida por el túnel corneal y por tanto bien ampliando a 2,8 bien quedándonos en 2,2 esta lente se implanta con una gran comodidad.
Tenemos 2 años de experiencia clínica, es una lente de muy fácil implantación, tenemos que proporciona visión lejana excelente, sin ninguna disfotopsia, ninguna, su adición suave de cerca proporciona una visión adecuada intermedia y en condiciones binoculares también de cerca, y ciertamente que esta lente requiere una adaptación mínima. La visión de cerca, como vemos, alcanza en esta serie nuestra aproximadamente los niveles de 0,3D promedio, que es adecuado para eliminar las gafas para las actividades normales de una persona urbana. Aquí tenemos la curva de desenfoque, que es la típica de una lente DOF de tipo refractivo, como es esta, y que está orientada hacia personas con necesidades de visión intermedia y cercana en condiciones binoculares. La señal de contraste es muy importante, no está afectada. Aquí vemos la señal de contraste de nuestra muestra y aquí vemos cómo se compara con la lente Confort, que ya mostraba esta gran confiabilidad en cuanto a no disminuir el contraste y, por tanto, no tener una neuroadaptación negativa al paciente. Lo más importante que hemos visto es la gran calidad de este material. Vemos aquí la calidad de la medida en retina, calidad de imagen retiniana medida con el OSIRIS, con el aberrómetro piramidal. Vemos que aquí, sin eliminar el segundo orden, es casi perfecto el MTF y la convolución muestra cómo está de limpia este test en este ojo izquierdo del paciente. Aquí vemos este mismo ojo en el cual hemos suprimido el segundo orden, vemos que es prácticamente idéntica a una monofocal. Y vemos este otro caso en el cual hemos suprimido el segundo orden y vemos que tenemos una imagen por convolución perfecta en el chart de la ETDRS. Vemos que en este paper publicado, admitido para publicación en este momento en Eye and Vision, hemos comparado estos resultados de calidad de imagen retina con otras lentes y son verdaderamente óptimos y comparables con una monofocal. En cuanto a la encuesta que hemos realizado a nuestros pacientes, vemos que tanto en la estimación del paciente de calidad de visión lejana, cercana, satisfacción, de prestación de halos, realmente el comportamiento es excelente, con una gran ventaja sobre las lentes de más adición en cuanto a que no tiene disfotopsia y que causando una gran satisfacción al paciente, y hablamos siempre de implantes bilaterales en esta diapositiva. Finalmente, en conclusión, tenemos una lente que garantiza una excelente visión lejana, una muy buena visión intermedia, una adecuada visión próxima, sin gafas en general cuando el paciente usa binocularmente su visión. Se puede jugar con pequeños gradientes de monovisión, por ejemplo, de menos 0,5 en un ojo y en el no dominante, que es imperceptible para lejos, y añade valor para hacer que finalmente este nuevo material garantiza que no sea un material que se pueda ocupar por glistening y, por supuesto, al ser hidrofóbico y muy bien conocido de larga experiencia, garantiza su mantenimiento, su calidad y su permanencia en transparencia a largo plazo, heredando las ventajas que tenía los lentes Confort previamente tan utilizada por todos nosotros. Nada más, muchas gracias. Tenéis esta lente incluso en la última edición del libro Multifocal Intraocular Lenses de Arante Practice, que tenéis publicado desde el año 2019 en Springer y que como primicia ya anunciaba esta lente. Nada más y muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, siguiendo con lentes de realmente funcionamientos un poco diferentes, como pasaba con la anterior, con la Nunex, y que cumplen criterios EDOF, seguimos con otra lente muy interesante, que es la Vivity de Alcon, que nos presenta mi buen amigo Laureano Álvarez Rementería. Adelante, Laureano. Muy buenos días. Yo voy a hablaros sobre la lente Vivity, la nueva lente de Alcon. Entonces comentaremos un poquito las características de la lente y segundo hablaremos de nuestra experiencia. En cuanto a las características de la lente, pues bueno, es esta lente con esta tecnología X-Wave, que esta tecnología lo que tiene realmente es una meseta, una elevación de más o menos una micra que se puede observar. Esta foto es un aumento de 7 veces el tamaño real de la lente y se ve como esa zona central tiene dos elementos distintos, dos elementos suaves de transición, una meseta elevada y luego un centro en el que cambia un poquito la curvatura. El elemento de transición de superficie, el primero, es una meseta elevada, como he dicho, de más o menos una micra que elonga el frente de ondas y este elemento de transición es el responsable de crear un rango focal extendido. Y luego tenemos el segundo elemento de transición, que es un pequeño cambio de curvatura en la parte central que desplaza el frente de onda de manera que se puede utilizar toda la energía. Es importante esto de utilizar toda la energía porque la transmisión de la luz es de un 100%, es decir, aquí se comporta como una monofocal. Aquí podéis ver esos dos elementos de transición en un corte de la lente que se ven un poco mejor y
De nuevo, aquí vuelvo a remarcar que la transmisión de la luz es como una monofocal, es de un 100%. Aquí tenemos la distribución de la intensidad de la luz en tres lentes distintas, tres plataformas distintas, una monofocal IQ de Alcon también, una Symphony difractiva y la BBT. Como podéis observar, en la transmisión de la luz con la lente BBT es continua o casi continua desde la distancia hasta los 50-45 centímetros, y es una distribución de la luz que, como se puede observar en las difractivas, no es así. Tienes esas zonas de valle. Aquí no, aquí la distribución de la luz es continua. Cuando preguntamos a los cirujanos los motivos por los que no implantan lentes para corregir la presbicia, obviamente cuando hablamos de lentes para corregir la presbicia hablamos de lentes difractivas, un 78, un 80% de los cirujanos no las implantan debido a las insatisfacciones a las insatisfacciones que les producen a los pacientes por las alteraciones visuales. 80% de los cirujanos le tenemos miedo a esas alteraciones visuales que le pueden producir a nuestros pacientes insatisfacción. Para eso he traído aquí el perfil de la alometría que tiene esta lente BBT. Como podéis ver, se comporta no solo en la transmisión de la luz, sino también en los halos como una monofocal. Aquí es comparada con la monofocal IQ de Alcon. Gran diferencia, de nuevo, con las difractivas tipo Symphony o una difractiva trifocal. En cuanto a nuestra experiencia, pues nosotros llevamos 350 lentes implantadas, 194 esféricas, 156 tóricas, ¿de acuerdo? Y esta es la curva de desenfoque que estamos teniendo de los pacientes que ya pasan los 3-6 meses para poder tener su curva de desenfoque. Como podéis observar, en la distancia se comporta muy bien, tenemos una muy buena agudeza visual lejana y es una curva de desenfoque muy plana, con muy poca caída hasta los 50 centímetros, una muy buena agudeza visual hasta los 50 centímetros y una ligera caída, y digo ligera porque es que es una ligera, realmente es muy poca caída entre los 50 y los 40 centímetros. O sea, la agudeza visual a los 40 centímetros sigue siendo muy buena. Aquí tenemos la curva de desenfoque de la trifocal, nuestra medida, y si superponemos una curva con la otra podéis observar que hasta los 50 centímetros las curvas se mantienen muy parejas y entre los 50 y los 40 es cuando cae un poquito en BBT, pero como podéis observar se mantiene en una agudeza visual muy buena. Obviamente, si lo que queremos es una agudeza visual cercana perfecta, pues deberemos de recurrir a una plataforma difractiva tipo trifocal, ¿vale? Esto hay que avisar a los pacientes que esta es una agudeza visual cercana funcional, es decir, que quizá para ciertas cosas necesiten gafas. Un estudio en el que estamos involucrados varios centros de Europa, Australia y Reino Unido, en el que estamos evaluando la evidencia real, en la vida real, de los pacientes implantados bilateralmente con BBT, tanto esférica como tórica, ¿de acuerdo? Esta es la agudeza visual sin corregir que tenemos a los 3 y 6 meses, que como podéis observar es muy buena tanto en lejos como en intermedio como en cerca. Y esta es una diapositiva que me encanta porque aquí podéis ver que el 95% de los pacientes están satisfechos con su visión. Para mí es fundamental la satisfacción de los pacientes porque es lo más importante que nosotros podemos conseguir. Y el 95% de los pacientes están satisfechos. Y es más, casi un 56% un 58% de los pacientes no utilizan gafas para cerca. Un 58% de los pacientes, que es un número muy alto. Alteraciones visuales que han sufrido los pacientes en los últimos 7 días, ¿vale? Que no hayan sufrido en los últimos 7 días, pues casi un 95% o casi un 80% halos no lo han sufrido en los últimos 7 días, y alteraciones visuales severas en los últimos 7 días, 0, 0 y 0%, como podéis observar. Entonces, bueno, pues que sepáis que esta es una herramienta que nos está dando unos resultados muy buenos, con una satisfacción de los pacientes muy alta, y bueno, animo a todos a que probéis este tipo de lente porque la verdad es que, bueno, yo creo que por aquí va un poquito encaminado el futuro y es desde luego una herramienta que nos ayuda mucho en nuestra práctica clínica habitual. Muchas gracias. Muchas gracias, Laureano. Bueno, siguiente ponente es Joaquín Fernández, que nos va a hablar de la lente Liberty de Medicontour. Empezamos con 21 anillos, seguimos con 19, 17. ¿Con 7 anillos pueden funcionar las lentes trifocales? Pues adelante con la presentación de Joaquín.
Bueno, quería compartir con vosotros todo lo que la evidencia nos ha contado acerca de esta plataforma Liberty. Estas son nuestras declaraciones de intereses. Tenemos actividades de consultoría con médicos. ¿Por qué Liberty? Tenemos que tener muy en cuenta esta revisión sistemática Cochrane que nos comparaba multifocales con monofocales después de la cirugía de catarata. Y lo que venían a decirnos esa revisión sistemática de estudio es que cuando nos centramos en las necesidades del paciente, el paciente cuando va buscando la multifocalidad, va buscando la independencia total de gafas en todo el rango focal, ¿vale? Quizá poner atención más en visión intermedia y olvidarnos de que estos pacientes quieren tener independencia de gafas, probablemente esté algo sesgado. Cuando vamos en profundidad a ver en banco óptico o, bueno, también se puede ver en simulaciones teóricas CMAX y superponemos las MTF axiales de la Liberty, Fine Vision, Atilisat y la Panoptic, podemos ver claramente cómo Liberty es una lente intraocular de las trifocales que hay, la que tiene mejor rendimiento en visión cercana, tal y como estáis viendo. No solamente en el pico de la frecuencia espacial de la MTF, sino también en la anchura tal y cual esté, ¿vale? En términos de eficacia, ¿qué podemos esperar de esta lente? Pues os estamos presentando no solamente nuestros estudios, sino los de otros autores, y estáis viendo cómo coinciden exactamente. Esos son agudezas visuales lejos, intermedia y cerca, estáis viendo en fotópica y en mesópica, y la no corregida y la corregida. Estáis viendo cómo son exactamente igual a las que presentaban los dos grupos, con una media de 0 logmark en lejos, de 0,13 logmark en cerca y 0,28 en intermedia. ¿Estamos interpretando correctamente la pupilodependencia? ¿Es suficiente esta lente o es demasiado pupilodependiente? Bueno, tal cual estáis viendo este paper que publicamos en JRS, nuestros pacientes son esos los porcentajes que estáis viendo de pupilas que nos encontramos. Y entonces, en condiciones de iluminación fotópica baja, el 85% va a estar en menos de 4 milímetros, desde luego cuanto más joven un poquito más, pero ese porcentaje es interesante, 85% menos de 4 milímetros. ¿Y por qué? Porque luego publicamos este paper y estáis viendo para esa pupila, que estaría del 85% de nuestros pacientes, tanto en términos de visual acuity como de contrast sensitivity, la curva de desenfoque es realmente óptima para esas pupilas que en la gran mayoría nos encontramos. Y la gran ventaja es que podemos maximizar la intermedia y la cercana en condiciones de lectura, que habéis visto que la pupila es más pequeñita, y cuando la pupila se nos va a grande, va a reducir el halo en condiciones de esa visión nocturna cuando los pacientes están conduciendo, en comparación, como estáis viendo, en simulaciones teóricas de CMAX con las otras trifocales. Interesantes estos dos papers, muy interesantes. Fijaros cómo en este paper Lowe comparaba una monofocal con la Liberty. Y sí que veis como cuando clasificaba en comparación monofocal con multifocal el halo score, sí era significativa la diferencia. Pero cuando le preguntábamos a los pacientes acerca de la dificultad de sus tareas en esas condiciones, realmente no había excesiva diferencia entre la Liberty con otras monofocales. Y este otro paper, recién publicado en JCRS por Liori, nos viene a decir que los síntomas que los pacientes podían tener reportados a los 3 meses de glare y halo, que tenían un 44 y un 60%, cuando llegaban los 5, caían dramáticamente hasta un 37 y un 11%, prácticamente ya casi nadie se acordaba de esas dificultades. Tenemos una nueva Liberty, la 2.0, con esa tecnología EPS 2.0, disculpad, que veis cómo va a haber un aumento del rango intermedia entre 1 y 2 dioptrías sin apenas reducción en la lejana y en la cercana. Y esto lo hemos estado viendo. Cuando hemos medido en clínica la visual acuity y la contrast sensitivity, estáis viendo que hay una prevención de la pérdida de caída en lejos en cerca, prácticamente en comportamiento muy similar al 1.0, pero con ese incremento importante estáis viendo de área bajo la curva, no solamente en visual acuity, sino también, como estáis viendo, en contrast sensitivity. Y cosa interesante que nos estamos viendo con esta nueva plataforma es que si ya era baja el Light Distortion Index, que medido con alómetro, el parámetro que nos mide el alómetro, fijaros, la 1.0 estaría con ese 30%, prácticamente cae a la mitad con el 2.0, o sea que la asociación de 7 anillos con un aumento en la intermedia nos estamos viendo, necesitamos más casuística, pero que cada vez los pacientes se quejan menos. En conclusión, la Liberty sería una solución a largo plazo basada en evidencia y sobre todo centrada en las necesidades de los pacientes, tal y como estáis viendo en la gráfica, después de haber pasado la maduración de que todo producto debe de seguir y la publicación de todos los papers que nos dan la solidez y la robustez de los resultados que estamos teniendo.
Muchas gracias. El siguiente ponente es Antonio Cano, que desde Córdoba nos habla de la lente Askelio trifocal biasférica. Adelante con Antonio. Buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización por invitarme a participar en esta mesa. Hablaremos acerca de resultados funcionales y refractivos en cirugía de cristalino con lío Askelio trifocal. Es importante tener en cuenta que estamos ante una lente de geometría biasférica con una distribución de la luz del 50% lejos, 24% intermedia y 26% cerca y con un material acrílico hidrofóbico glisten-free. Los criterios de inclusión y el plan de trabajo de nuestra muestra son pacientes mayores de edad con astigmatismo topográfico menor A1, sin anormalidades corneales y con potencia de lente entre 16 y 26. La cirugía del segundo ojo se realiza una semana después de la cirugía del primero y vamos a evaluar a estos pacientes al mes. 22 ojos de 11 pacientes con cirugía bilateral de catarata o lensectomía refractiva, sin comorbilidad asociada ni macular, corneal ni glaucomatosa, y en todos se utilizó Yolmaster 700 y Barrett Truca Universal 2 como fórmula para el cálculo de la lente. La constante utilizada ha sido 119.2. En cuanto a los defectos refractivos, los tenéis en pantalla, tanto preoperatorios como posoperatorios, con una esfera post de 0.22, un cilindro postquirúrgico de menos 0.11 y un equivalente esférico posoperatorio de 0.18. Ahora, desde el punto de vista más gráfico, os muestro esos mismos datos, pero en modo de gráficas. Como veis, datos pre- y posoperatorios, tanto de esfera, cilindro como equivalente esférico. En cuanto a los resultados visuales, los tenéis en pantalla, tanto en agudezas visuales sin corrección lejana, intermedia y cerca, y tanto en monocular como en binocular. La agudeza visual sin corrección lejana binocular es de 1.1, la agudeza visual sin corrección en visión intermedia binocular es de 0.88 y la agudeza visual sin corrección cercana binocular está en 0.8. Como veis, los resultados visuales son muy buenos, aunque alguno de nosotros podría preguntarse por qué ese 0.8 en cerca de agudeza visual media. Si nos fijamos en las curvas de desenfoque de nuestros pacientes, vemos que son curvas de desenfoque muy planas. Realmente son curvas bonitas, como nos gusta verlas, sin grandes valles en la zona de distancia intermedia. Tanto estos 6 pacientes como los siguientes. Una vez más, vemos curvas bastante planas y si analizamos a continuación la curva de desenfoque de toda la muestra, vemos, como tenéis en pantalla, una curva de desenfoque desplazada levemente a la izquierda. La curva azul es la curva que muestra los datos reales, los datos de nuestros pacientes, mientras que la curva naranja es esa curva teórica que realmente nos hubiese gustado conseguir. Si tenemos la curva naranja, nos damos cuenta que vamos a ganar en las 3 distancias, tanto en lejana, intermedia y cerca, pero en el cerca, que es donde parecía que podíamos estar algo más cortos, ahora ya nos vamos a agudezas visuales medias de 0,9 con pacientes comprendidos entre 0,8 y unidad. Por lo tanto, es probable que ese leve desplazamiento de la curva a la izquierda esté afectando algo a nuestros resultados visuales en distancias cercanas. En cuanto a la satisfacción del paciente, podéis ver cómo en este cuestionario validado son resultados muy buenos, prácticamente ninguno tenía dificultad, una media de 3,82 a la primera pregunta acerca de las dificultades en su vida diaria. En cuanto a la satisfacción o insatisfacción en la visión actual, un valor medio de 3,5, muy cerca del muy satisfecho, es decir, entre bastante satisfecho y muy satisfecho. Y a las preguntas acerca de leer periódicos, reconocer caras, precios de objetos cuando van a comprar, también valores muy altos, prácticamente todos rozando ninguna dificultad para conseguir dicha actividad. Si analizamos la satisfacción del paciente en relación a los halos y al deslumbramiento, fijaos cómo tenemos también puntuaciones buenas de satisfacción. Para la primera pregunta, en cuanto a halo experimentado entre raramente y a veces, una media de 2,7. ¿Cuánto le han molestado entre absoluto y un poco? Una media de 1,7. Y muy parecido para las preguntas relacionadas a los destellos y qué influencia han tenido en su día a día. Como conclusiones, podríamos decir que Askelio trifocal ha demostrado en esta serie de pacientes buenos resultados visuales refractivos, ha conseguido independencia de gafa en todos ellos, ha conseguido unos buenos índices de satisfacción con unos fenómenos disfotóxicos asumibles por los pacientes. Es una buena opción para aquellos pacientes que desean trifocalidad con opción en su cirugía de catarata o de lensectomía refractiva. Y como decíamos, es probable que mejorando la constante podamos mejorar resultados en visión cercana. Muchas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias, Antonio. Siguiente ponente es Gonzalo Bernabeu, nos habla desde Madrid de la lente ISOPURE Fine Vision. Volvemos otra vez a lentes monofocales Plus basadas en aberración esférica. Pues adelante con la presentación de Gonzalo. Hola, buenos días. Quería, ante todo, dar las gracias al comité organizador por la invitación, en especial al profesor Alió, que es una de las personas más importantes en mi formación a nivel oftalmológico en los años que estuve en Alicante, y vengo a hablar de la lente ISOPURE. La lente ISOPURE es una lente de calidad premium para pacientes con catarata diseñada para proporcionar una visión intermedia funcional en diferentes condiciones luminosas sin comprometer la calidad de visión y con la simplicidad de manejo de una lente monofocal. ¿Por qué ponemos ISOPURE? Pues yo elijo ISOPURE porque es una plataforma segura y contrastada, todos la conocemos, de la lente Fine Vision. Es una lente hidrófoba con glistening free, en la que no hay pérdida de energía, al contrario que las lentes difractivas. Es una lente refractiva, no va a tener halos, va a haber gran independencia de gafas para casi todo y tiene un filtro ultravioleta y de luz azul que protegen la mácula. La ISOPURE está diseñada para proporcionar a los pacientes una visión lejana de alta calidad, combinada con una visión intermedia funcional, acentuando el rango de foco extendido sin fenómenos fóticos. En pacientes en los que la pupila en visión cercana e intermedia superan los 3 milímetros, 3,5, nos vamos a encontrar que se mantiene ese amplio rango de visión para este tipo de pupilas, con lo que no cae la profundidad de foco. La lente ISOPURE presenta una óptica con un complejo diseño de su superficie anterior y posterior, y nos vamos a encontrar dos caras esféricas que van cambiando su aberración esférica de forma centrípeta y así aumentan la profundidad de foco. La ISOPURE se beneficia de un diseño esférico único, de esas superficies anteriores y posteriores de la óptica de la lente, y en banco óptico demuestra una sensibilidad al contraste comparable con la de una lente monofocal. Si comparamos esa ISOPURE con una lente monofocal, vamos a encontrarnos una visión de lejos a intermedia con un solo punto focal extendido. Los pacientes pueden mantener la visión de cerca con una estrategia de micromonovisión en la que estamos trabajando desde el principio de la implantación de esta lente. Hay una extensión de foco de más 0,5 a más 1,5 que se puede llegar a extender a 2 dioptrías con esa micromonovisión. Son muy bien tolerados los defectos residuales y hay gran independencia de gafas para la vida cotidiana. A la hora del inyector vamos a tener una lente en la que simplemente tenemos que enhebrar el cartucho dentro de ese inyector, mantener 3-4 segundos presionando para que quede bien agarrado el cartucho, y como podemos ver, la lente avanza sin ningún problema. Quitamos una patilla que tiene de seguridad y vemos que la lente, aun siendo hidrofóbica, se comporta prácticamente como una lente hidrofílica. Lo vamos a ver ahora dentro del ojo cómo se despliega. Este es un paciente en el que la catarata era blanca, no nos atrevíamos a poner una lente difractiva como es lógico y decidimos poner este tipo de lente para dar algo más que una monofocalidad. La paciente está encantada y vemos cómo se comporta dentro del saco capsular, tanto a la hora de introducirla en él como a la hora de desplegarse, que parece una lente hidrofílica. Después de 209 lentes ISOPURE implantadas en 106 pacientes, estamos en marcha con un estudio con Physiol, un estudio multicéntrico retrospectivo a nivel europeo, en el que 3 de nuestros pacientes tenían LASIK miópico previo, 6 son retocados de PRK después de la cirugía y, como he dicho, desde los primeros casos buscamos ese menos 0,25, menos 0,50 en el no dominante buscando la micromonovisión. Más del 80% de los pacientes eran hipermetrópicos de una dioptría o más preoperatoriamente. Tenemos unos resultados de encuesta de satisfacción en el que el 100% volvería a elegir esta lente, un 76,2% dicen que casi no usan la gafa de cerca en su vida cotidiana, un 13,7% dicen que no la usan nunca, un 10,1% dicen que la utilizan de forma habitual para trabajar de cerca, el 100% no refiere a halos y solo algunos pacientes aislados nos han hablado de disfotopsias negativas pero totalmente tolerables. Así que si pensamos en una lente monofocal, yo creo que iría más allá, ya que esta lente creo que se está quedando en la prehistoria y hay que pensar presente en el futuro e ir hacia una lente isofocal, como puede ser la lente ISOPURE, cuando pensemos en implantar una monofocal. Así que, como digo, cuando pensamos en monofocal, pensemos en monofocal. Como conclusiones, acabo de decir, si no implantamos una lente multifocal, nuestros pacientes se merecen algo más que una monofocal. Los pacientes van a ser independientes de gafa para casi todo,
buscar ese menos 0,25, menos 0,50 en el ojo no dominante que va a ampliar la profundidad de foco, dejar claro que necesiten gafas para cerca y que son lentes que llegan para quedarse. 1, sustituyendo a la lente monofocal, y 2, en casos de hipermétropes, sobre todo los altos hipermétropes, en los que vamos a encontrar una independencia de gafas prácticamente para todo, pues la visión de cerca con estas lentes son magníficas, y además son pacientes que tienen más disfotopsias con las lentes difractivas, y en miopes que no van a exigir mucho de cerca y que les da miedo el tema de los halos. Así que muchas gracias por su atención y espero que nos veamos pronto. Pues agradecer a Gonzalo su presentación. Y ahora tenemos un cambio de tercio interesante. Hemos estado hablando de lentes que fundamentalmente priman la distancia lejana e intermedia, y vamos a una lente que va a primar a aquellos pacientes que requieran una buena visión próxima, como es la Technics Synergy de Johnson & Johnson, y que nos presenta José Manuel Díez del Corral. Adelante con la presentación, por favor. Buenos días, soy el doctor José Manuel Díez del Corral. En primer lugar, mi agradecimiento por invitar al Congreso ARI, y os voy a hablar de la última lente que se ha incorporado a la familia Technics, la lente Technics Synergy. Sobre esta lente me gusta destacar 5 aspectos, de los cuales los 3 primeros son los principales. Por una parte, es una lente con un rango continuo de visión. Es una lente que rellena los huecos entre el foco lejano intermedio y el intermedio cercano que nos dejan las lentes trifocales, dotando al paciente de transiciones suaves y confortables entre las distancias. En segundo lugar, es una lente extraordinariamente potente en visión cercana. Y en tercer lugar, es una lente pupilo independiente, obteniendo por ello mayor contraste y calidad visual en situaciones de baja iluminación. Además de ello, cabe reseñar que lleva a cabo una corrección de la aberración esférica de 0,27 micras y también lleva a cabo corrección de la aberración cromática, mejorando con ello la nitidez visual. Por último, es una lente que tiene una suave tinción amarilla para llevar a cabo filtrado de la luz violeta, reduciendo con ello la dispersión de la luz y los fenómenos disfotóxicos. Como principal consejo a la hora de emplear esta lente, os recomendaría que, a diferencia de como solemos hacer con las lentes multifocales, que es buscar el primer residual negativo si no conseguimos una refracción a plano, en este caso os recomiendo buscar, si no conseguimos una refracción a plano, el primer residual positivo. Asimismo, es una lente en la cual debemos buscar reducir el astigmatismo en la mayor medida posible y siempre a no más de 0,75 dioptrías. Para ello, podemos emplear la versión tórica de la lente. Como las lentes que cubren un amplio rango de visión desde el infinito hasta cerca, son lentes exigentes con el residual refractivo y debemos cuidar mediante métodos de cálculo y métodos de medición avanzados que nuestras biometrías sean precisas. La versión tórica de esta lente viene siempre precargada y está dotada de un borde, tanto en los ápticos como en la óptica de la lente, de un borde de aspecto esmerilado y que ofrece una mayor fricción contra el saco capsular, reduciendo con ello la rotación indeseada de la lente. No es una lente tórica que tenga dificultad para su manejo, pero siempre debemos tener presente que si estamos poco habituados a ello, tal vez debamos iniciar las maniobras de rotación bajo viscoelástico y procurar realizar las rotaciones en sentido horario, siendo más dificultoso realizarlo en sentido antihorario. ¿Cuál es el paciente idóneo para iniciarse con la lente Technics Synergy? Como en cualquier lente nueva, recomiendo emplear ojos sanos, sin irregularidades y con biometrías repetibles y confiables. Además, en esta lente particular, recomiendo que la empecemos a utilizar en aquellos pacientes que sean lectores asiduos y que además utilicen ordenadores, que van a notar el gran beneficio de la gran potencia en visión cercana y de la suavidad en las transiciones entre distancias. También, por ello, es una lente idónea para aquellos pacientes con un deseo de completa independencia de gafas. Los pacientes con cataratas son probablemente mejores para iniciarnos con esta lente que aquellos pacientes con cristalinos transparentes y también aquellos añosos mejor que los jóvenes, especialmente porque la agudeza visual cercana e intermedia es el rasgo más destacado de esta lente, no siendo la lejana tan potente. Es por ello que los pacientes de mayor edad y con catarata con punto de partida probablemente obtengan mayor beneficio. También para iniciarnos con la lente, el paciente míope es posible que sea mejor que el paciente hipermétrope. Por una parte, los pacientes hipermétropes están acostumbrados a no tener una agudeza visual cercana tan potente, pueden no echar tanto de menos la visión cercana que nos da una lente multifocal de baja adición, por ejemplo,
mientras que los pacientes miopes son muy exigentes con su visión cercana, lo que sí nos va a poder ofrecer esta nueva lente. Además de ello, el residual refractivo tiende a ser mayor y causar más impacto visual en ojos cortos que en ojos largos. Ya para terminar, voy a destacar los rasgos diferenciales principales comparándolo con otras lentes competidoras, en particular con las lentes trifocales de Alcon, Panoptix, o la lente trifocal de Fisiol, la lente PODEF. Por una parte, en cuanto a la tinción, la lente Synergy tiene una muy suave tinción amarilla, más que sus competidoras, y que no altera prácticamente la percepción de los colores como sí puede suceder con tinciones más intensas. Por otra parte, igual que todas las lentes de la plataforma Tecnis, es una lente fabricada con material hidrofóbico y libre de vaporización. Su diseño no trifocal, sino EDOF, logra darnos unas transiciones entre focos más suaves y dando con ello al paciente un resultado visual más natural. Recordemos que es una lente pupilo-independiente, a diferencia de otras lentes competidoras, dando con ello mayor rendimiento en condiciones de baja iluminación. Además, el rasgo indiscutiblemente más llamativo de esta lente es la insuperable agudeza visual cercana de la que dota, obteniendo visiones nítidas hasta 27 centímetros de distancia, sin olvidar que ese diseño EDOF da un amplio rango de distancias enfocadas con transiciones suaves y sin saltos. Por último, la corrección de aberración esférica completa que lleva a cabo esta lente y la corrección de aberración cromática, a diferencia de otras competidoras, repercute en mayor nitidez de la visión. Muchas gracias y un placer estar con vosotros. Muy bien, después de este paso por lentes que priman la visión cercana, volvemos a lentes que juegan con aberración esférica y nos presenta la lente Intensity de Anita, José María Martínez de la Casa. Adelante con el vídeo, por favor. Hola a todos. Antes de comenzar me gustaría agradecer al profesor Alió y a toda la organización del Congreso su invitación para participar, hablando de nuestra experiencia con la lente Intensity de Janita. La lente Intensity de la casa Janita es una lente multifocal, acrílica, hidrofílica, que la tenemos disponible con un rango de potencias entre 10 y 30 dioptrías con incrementos de 0,5, tiene una óptica de 6 milímetros, la superficie posterior es esférica difractiva, la superficie anterior es esférica y la tenemos disponible en dos plataformas con ópticos C-Loop, como ven, y otra plataforma de plato para, bueno, un poco en función de las preferencias del cirujano que pueda optar por una o por otra. Es una lente que se define como pentafocal. Como pueden ver, pues tiene tres focos de lejos, intermedio y cerca, y también dos intensificadores que, como luego verán, hace que la curva de desenfoque sea realmente plana, que presente una meseta pues prácticamente desde la visión lejana hasta la visión cercana. La distribución de la luz, como pueden ver, con una apertura pupilar de 3 milímetros, es de un 40% para el foco de lejos, un 25% para el foco de cerca, entre un 10 y un 15% para el foco intermedio y también pues, aproximadamente un 5 y un 10% para los intensificadores que se encuentran entre los tres focos de lejos, intermedio y cerca. La distribución de la luz también es variable en función de la apertura pupilar, de tal manera que con pupilas de mayor tamaño hay una mayor distribución de la luz hacia el foco de lejos para favorecer la calidad de visión en condiciones escotópicas. Estos son los resultados del estudio que hemos realizado. Son 42 ojos de 21 pacientes a los cuales se les implantó la lente Intensity de Janita con una edad de 70 años. Eran pacientes añosos, puesto que eran pacientes programados para cirugía de catarata convencional en el hospital clínico. Y como pueden ver, bueno, pues las curvas de desenfoque yo creo que son realmente buenas. Pueden ver que no hay prácticamente caída de agudeza visual en la zona intermedia, sino que prácticamente un logMAR 0 se sitúa pues desde el infinito, desde 0 hasta las 2,5 dioptrías, prácticamente sin caída. En condiciones de baja luminosidad, en condiciones escotópicas, pues lógicamente la curva de desenfoque, aunque presenta el mismo perfil, pero disminuye la agudeza visual con relación a las condiciones fotópicas. La agudeza visual pues fue muy buena tanto en el foco, en la visión de lejos, como en la visión intermedia y en la visión de cerca corregida con la visión de lejos, como pueden ver, pues muy aceptables en todas las distancias. La sensibilidad al contraste también
bueno, pues fue similar a cualquier otra lente multifocal de las que hay actualmente en el mercado, y realizamos también una determinación de la alometría mediante el alómetro de la Universidad de Granada, y la incidencia de fenómenos disfotópsicos, de fenómenos fóticos, pues fue muy baja. Prácticamente, aunque un elevado porcentaje de pacientes tras interrogarlos pues reconocían que presentaban pues algo de halo, visión de glare, etcétera, pues la puntuación que le otorgaban era muy baja, y únicamente en un paciente la intensidad de estos síntomas fue de una cantidad o una intensidad significativa. En cuanto al cuestionario que le realizamos a los pacientes acerca de, bueno, pues sus expectativas y cómo había cumplido la lente con las diferentes categorías que les interrogamos, pues como pueden ver, la satisfacción con la corrección fue muy alta, mayor del 80%. También la claridad de la visión cercana, yo creo que es posiblemente la gran fortaleza de esta lente. Los pacientes, además de tener una muy buena visión de lejos, tienen una excelente visión cercana, y los pacientes lo refieren como tal, y bueno, pues una baja incidencia de glare o fenómenos fóticos, como les comentaba. Con lo cual, yo creo que esta es una lente que funciona muy bien, con los mismos criterios de inclusión y exclusión que cualquier otra lente multifocal, y que permite pues una independencia de gafas de una manera muy adecuada, tanto en lejos, intermedia y cerca, con una baja incidencia de fenómenos fóticos. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, José María. Bueno, lo primero, comentar que cometí un error en la presentación de la lente. Evidentemente, como os ha contado José María, es una lente pentafocal, lo cual es una novedad muy interesante, difractiva. Estaba pensando en la siguiente presentación, la que viene ahora, que es la lente Artiol, Made in Spain, y que nos presenta Pablo Artal, y que combina diferentes aberraciones esféricas, lo cual pues también es un nuevo enfoque muy interesante. Adelante con la presentación de Pablo. Hello, I'm Pablo Artal, and I'm going to talk to you about the first inverted meniscus EDOF IOL. If you compare the natural crystalline lens with any standard intraocular lens, you can see the significant difference in thickness. This has an impact in the quality of the images that are formed in the periphery of the retina. We performed a study that was published in IOBS several years ago, comparing these two situations. And you can see that both field curvature and peripheral astigmatism is significantly worse in the case of phakic eyes. This means that basically every current IOL is only designed for a small part of the visual field, putting in risk the quality of vision in the periphery. A compromised peripheral vision in patients can really be important, especially increasing the risk of falls, leading to poor object recognition, increasing driving difficulties. In summary, poor peripheral vision means a lower quality of life. In this context, we invented and we developed lenses that have a unique shape. They have a meniscus shape to mimic the properties of the natural eye in terms of field curvature and providing a better quality of vision. This is a picture of these lenses, and you can see what is the typical meniscus shape. This is a box of one of the models of the lenses. This is manufactured and distributed in Europe by the startup company Boptica. These lenses are CE mark. Very summary of the characteristics of the lenses. They are standard lenses. They are also thin lenses, so easy implantation, hydrophobic acrylic material, standard C-loop haptics. We have incredibly good clinical results. Already more than 1,000 lenses has been implanted. Special thanks should be done to Dr. Tanya and Marine and other colleagues at the ophthalmic clinics that have been performing most of these implantations. These OCT images show how the lenses are sitting in the eye after surgery, and you can see how beautiful. And this has several advantages. One advantage is that it's really reducing
these photopsias, because this shape is reducing reflection, is reducing PCO. So several advantages. In terms of the results that we obtain in the periphery, this slide summarizes and comparing a control group is the black, and blue is our IOL, and you can see that our lens provides much better focus in the periphery. This is eccentricity, and reduce astigmatism in the periphery. So the lenses after implantation are actually doing what we were aiming for. So the design of the lenses, these lenses are really working. They are providing a better image quality in the periphery. This is optics, and what is the impact in vision? So we actually measure contrast detection sensitivity in the patient, and we compare with a control group with standard biconvex lens. And we measure a clear improvement in contrast sensitivity. We believe, and this is something to be demonstrated, that a better contrast in the periphery will provide a better safety in many conditions for the patient. I would like to say that these lenses, they are not only good for the periphery, they are also a particular extended depth of focus aspheric design that can be customized. We have 4 models. These different models means more depth of focus. And the results we have in through focus visual acuity, they are really excellent. This is for the different models in comparison with a control one. They are all increasing depth of focus. For the model 70, for instance, depth of focus is really large, providing a very, very good near vision condition. What we are suggesting, and several doctors are already doing, is combining bilaterally different models for a really excellent vision at all distance, in addition to a better peripheral vision. So in summary, we have CE-mark IOLs, hydrophobic material. They are easy to implant. They are providing excellent clinical results. We demonstrate that peripheral vision is improved. We have an EDOF that is customizable. So this is really a unique optical technology that we believe is going to provide better quality of vision. These IOL lenses are ready for you, and in particular, they are ready for your patients. And this is like this advertisement we have. It's like we believe that life will be safer with our IOL. So we will be very happy to if you are interested in these lenses and you want to try it. Thank you very much for your attention. Muy interesante la comunicación de Pablo. Bueno, pasamos a otro compañero. Carlos Orduna nos presenta la lente de Triva de Human Optics, que siempre ha tenido un portfolio enorme. Ah, no, perdón. Esta no se presentaba. Perdón, lo lamento. La siguiente es, buen amigo Jorge Castaneda desde Barcelona, nos presenta la lente Optiflex Trio de Biotech. En primer lugar, quería agradecer al doctor Alió su amable invitación a participar en este congreso. Vamos a presentar nuestras primeras experiencias con una nueva lente de tipo trifocal, la Optiflex Trio, del fabricante Biotech. Siempre que se nos presenta una nueva lente, lo primero que hacemos es analizar un poco las características de esta lente para ver si presenta algunos elementos diferenciadores que la pueden hacer superior a otras lentes que estamos utilizando habitualmente. En este caso, la lente Optiflex Trio es una lente asférica combinada refractiva y difractiva, con muy pocos anillos, tiene nada más 12 anillos, y además tiene una zona difractiva realmente muy pequeña, menor que las que tienen en otras lentes, y eso lo que nos tendría que dar es un menor efecto de disfotopsias, de halos y de problemas en visión nocturna. Por otro lado, es una lente altamente luminosa, tiene una de las transmisiones de luz más altas de las lentes que actualmente hay en el mercado, y al mismo tiempo tiene un filtro macular que es muy tenue, prácticamente no se nota, lo cual favorece que la transmisión de luz sea siempre muy alta.
Tiene otra de las características que tiene es que la distribución de la luz en las tres distancias es muy uniforme, es decir, a diferencia de otras lentes en el mercado, no hay una predominancia por la visión lejana, y esto es una cosa que puede tener sus ventajas, pero podría representar teóricamente una limitación en lo que es la visión de lejos, que es una cosa que queremos comprobar con este estudio. Llevamos implantadas 55 lentes, 50 esféricas y 5 tóricas. En estas primeras lentes hemos seleccionado pacientes teóricamente ideales, que serían pacientes relativamente jóvenes, con ametropías bajas y desde luego con bajos niveles de aberraciones corneales. Serían los pacientes ideales para averiguar cómo se comporta la lente antes de intentar pasar a casos más complejos. Entonces, realmente cuando manejamos la lente en el quirófano, lo primero que hemos podido comprobar es que, a pesar de ser una lente hidrofóbica, es una lente muy cómoda de manejo, es una lente extremadamente flexible que entra muy bien con nuestra incisión estándar de 2,2 milímetros. El desplegado dentro del ojo es rápido, sin ser explosivo, lo que permite una manipulación muy cómoda para colocar y centrar la lente en saco capsular. Una cosa que nos ha llamado la atención de esta lente es una característica de cierto autocentrado, es decir, cuando una vez hemos colocado la lente, hemos retirado el viscoelástico, hemos reformado la cámara anterior, nos encontramos que habitualmente la lente ha quedado muy bien centrada, muy rara vez tenemos que hacer alguna manipulación para conseguir ese centrado. Realmente es una lente hidrofóbica y como tal siempre cae el riesgo de que pueda presentarse glistening con el tiempo, como de hecho ya ha sucedido con otras lentes que hemos utilizado en el pasado. Para asegurarnos de esto hemos analizado un trabajo que ha presentado el Dr. Aufar, en el que demuestra que el material de la lente Optiflex es un material muy resistente a la formación de microvacuolas, lo cual sugiere una gran resistencia y una gran seguridad de cara a que en el futuro no se van a presentar problemas de glistening con esta lente. Una de las cosas que tenemos que averiguar cuando empezamos con una nueva lente es el grado de precisión refractiva. Nosotros hemos utilizado en estas primeras lentes, hemos utilizado las constantes proporcionadas por el fabricante. Con esto nos hemos encontrado que hay una ligera hipertendencia a la hipocorrección, siempre nos quedan ligeramente hipermetrópicos, a pesar de que el target inicial siempre era buscar la primera lente negativa, por lo tanto teníamos un target teórico de menos 0,13 y nos ha quedado un resultado postoperativo ligeramente positivo, un equivalente esférico de más 0,15. A pesar de todo, el 86% de los pacientes están dentro de más o menos media dioptría, que creo que es un resultado bastante satisfactorio. Y lo que hemos hecho es, con los datos de esta primera serie, hemos optimizado nuestras constantes para nuestro centro con la idea de mejorar estos resultados refractivos. Si analizamos los resultados funcionales que tenemos con esta lente, son excelentes. Entonces los pacientes ya desde el principio ya nos manifiestan que su calidad de visión es muy buena. No da la impresión de que tengan que esperar largos periodos de neuroadaptación para conseguir una satisfacción visual. Desde el primer día están sumamente contentos. Realmente el 95% de los pacientes están alcanzando una visión corregida de 20 a 25 mejor, siendo el promedio de agudeza visual en decimal de 0,99, que da un índice de seguridad del 1,13. Por lo tanto, parece que ese pequeño temor que teníamos de que la distribución de la luz sin la predominancia en visión lejana pudiera tener un efecto contraproducente en la visión lejana de estos pacientes, pues realmente no es así. Alcanzan una magnífica visión lejana. En cuanto a la visión sin corrección, tenemos un 70% de ojos con visión de corrección en 20-25 mejor. Yo creo que este porcentaje, cuando podamos optimizar las constantes y podamos conseguir un mejor afinamiento en nuestros resultados refractivos, yo creo que estos resultados van a ser mejores, aunque de todas maneras ya el índice de eficacia es ligeramente superior a 1.
Si analizamos también la visión intermedia y la visión próxima, vemos que los resultados son también muy buenos. En nuestro protocolo no analizamos la visión intermedia preoperatoriamente, pero en el postoperatorio vemos que la visión intermedia sin corrección como media es la unidad, cual es una agudeza visual francamente buena. Y si analizamos la visión próxima, vemos que también la visión es muy buena y tienen un índice de eficacia en visión próxima de 1.13. En las curvas de desenfoque de estos pacientes lo que se comprueba es esa distribución uniforme del enfoque a las 3 distancias de una manera muy congruente con los resultados funcionales que estamos obteniendo. Una de las propiedades que hemos podido ver en nuestros pacientes es que muy raramente se quejan de problemas de visión en condiciones de iluminación menor, como puede ser en interiores o en condiciones escotópicas o mesópicas. Eso puede ser debido a dos razones. Por un lado, esa distribución de la luz uniforme que tenemos, que a todas las distancias y a cualquier nivel de luz está siempre por encima del 20%, con lo cual tenemos una cierta garantía de que incluso en condiciones de iluminación escotópicas vamos a tener siempre en los 3 focos una cantidad de luz suficiente para conseguir un enfoque adecuado. Y por otro lado, esta gran transparencia que decíamos, con un filtro macular transparente, lo que consigue son unas curvas de MTF muy adecuadas a las 3 distancias. Y eso lo que permite es mantener esas buenas agudezas visuales. En conclusión, las lentes Optiflex Trio parecen ser unas lentes seguras, efectivas y predecibles. Nuestros resultados iniciales confirman una respuesta excelente a todas las distancias, confirmando la utilidad de estas innovaciones de diseño. Y los estudios de laboratorio sugieren una gran seguridad y que se puede considerar que son lentes libres de glistening de cara al futuro. Gracias por su atención. Muy bien, pues ha sido un verdadero maratón, pero la idea de esta sesión es que quede ya para los próximos 6 meses y para cualquiera de vosotros que quiera ver estas charlas, cuál es la lente que le interesa, que pueda ver sus características, que entienda cómo funciona y que entienda qué resultados debe de esperar. Por eso tenemos estas 13 ponencias, por estos 13 compañeros que se han esmerado en dar lo mejor de lo que pueden dar sobre esta lente, siempre con una información basada en la evidencia y en su propia experiencia. Por tanto, ahora tenemos la ocasión de compartir con nuestro panel de invitados y con nuestro panel de discusión una interesante sesión, y primero vamos a recibir un mensaje de la Casa Biotech. Nos estresa que la lente se pueda voltear. Un paso importante, o sea, es una lente muy buena. Y esto no va a pasar con la lente iCream. Y especialmente tamaños de 13. Nos van a hacer que tengamos un control. El material de la lente Optiflex es un material muy resistente a la formación de microvacuolas. And this may be the best hydrophobic in lenses I've never implanted. Y con una rapidez de resultados bastante impresionante. Es una de las escasísimas lentes con las que me siento cómodo. Confirman una respuesta excelente a todas las distancias. De una manera mucho más agradable, mucho más amistosa y con menos posibilidad de que podamos encontrar algún volteo a la hora de poner la lente en cámara anterior. O sea, quirúrgicamente se comporta de forma excelente y el aspecto de la lente es excelente. Los estudios de laboratorio sugieren una gran seguridad. Muy bien, pues vamos a comenzar ahora con este panel de debate de lujo que tenemos con Gerard Alfar, Javier Mendicute, Javier Orbegoce, Blanca Poyales, que va a dirigir Paco Poyales desde aquí Alicante. Paco, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, haremos un mix entre español e inglés, nuestro querido invitado Gerard Alfar. Y bueno, yo quería plantear algunas pequeñas cuestiones. La primera sería, hemos visto una panel de lentes interesantísimos, tenemos grupos que juegan con aberración esférica, tenemos grupos de nuevas tecnologías y seguimos teniendo difractivas, pero sigue habiendo hueco para las lentes monofocales y sigue habiendo hueco para las lentes bifocales difractivas, o realmente están ya fuera de
deberíamos sacarlas casi de nuestro portfolio. ¿Qué os parece? I think that this, well, we have Gerd Alford. Gerd, good morning. I see you now, okay, right? Yes, I'm here. So this question is, the first question is for you about monofocal lenses, because since that we are in a transitional moment in which most of the lenses try to offer something else than just refraction and plano outcome or whatever we want, they try to offer either peripheral vision, like the lenses from Pablo Artal, either an extended depth of focus, either any funny advantage of the other. So what is the real place, if any, of the old or today's available really monofocal lenses? Do you see any place for them, or we should substitute the concept of monofocal lens by this new concept of monofocal plus lenses? Well, I think on the long run, we will use in our more or less healthy patients, when we do just cataract, the monofocal plus or the enhanced monofocals as a new generation of monofocals, not as a refractive tool, but as a new, like we switched from PMMA to foldable, from foldable to aspheric, from aspheric to, and so on. This will be the generation. In patients which are not very healthy, they may not benefit from it, so we can still use the normal monofocal technology. Pablo Artal's lens is also shooting in a different direction with peripheral vision, which will also enhance vision, but we also have to see if we have patients that can benefit from it, that have any use for the extra value. I mean, with the monofocal plus, having the right refraction target hit is a good thing. We can use it in a lot of patients, but I would warn everybody to use them as a kind of mini trifocal lens, so you don't get that out, what you get from premium lenses. But I think it's just, we just changed our stock of Technis lenses with Eyhance and use them as normal in our patients. Very good. And well, you mentioned Pablo Artal, who is there. Pablo, you listen to me, right? Okay. Well, we heard your presentation that indeed was very innovative, because it's the first time that we listen about peripheral improvement in IOLs. So first of all, congratulations, because this is a new idea and it's a Spanish innovation, which obviously is even better. Well, can you explain to us a little bit more this new concept? Because it seems that some of the people haven't seen your presentation that well, right? Because technical reasons. Hello, thank you, Jorge. And yeah, no, something happened. So since with the presentation, so that's but no problem. Well, our lenses are they are basically combining two concepts, right? One concept that is to try to have a platform that is this meniscus shape that is actually much better for all the peripheral retina, right? And we know that this meniscus shape is actually improving optical quality in the periphery, is improving contrast sensitivity in the periphery. And I believe, and this is something to be proved, that this has a very significant impact in accident, driving, and so on. But this is something we need to prove. So I think it's a kind of intangible, right? It's difficult, that patients are not complaining about peripheral vision, right? Because it's very subtle, but it's making a very significant impact in the quality of life. I'm convinced, but we need to prove. On top of that, we had been working with a spherical aberration. By the way, negative spherical aberration, still I don't understand the Western lenses. I don't understand why people are using positive spherical aberration in IOLs. It makes no sense at all. But this is a different history. Some people are, and we have been working with spherical aberration for so long that we decide to have actually a collection of basically four models and playing with this concept. And the results are really excellent, right? So I'm really convinced that diffractive optics is a big mistake. So I think this is going to disappear in the future. So sorry. And this is the way, right? So this is our lens. Our lens is this new concept, better peripheral vision for everybody.
and customizing asphericity. And when you customize, you really adapt to your patient, you really can have a very, very good result. And it's what we are having. But you know, we are in a small corner, we are small, so it's difficult to compete, but we have the science and the good results in our side. What about negative dysphotopsia with your lens? This is very important. I will not even mention it. You know, the beauty of our lenses is that we have some ideas initially of the benefits, and then when we have 1,000 patients implanted, and they are coming so many benefits. So there is no disappear completely negative dysphotopsias, because the meniscus say it's really, you know, that you can have this far peripheral dysphotopsias in some lenses in a very uncontrolled way. You also can have reflections of the lens that is very annoying for many patients for different particular powers. In our lens, zero dysphotopsias, zero reflection for any power. So this is really another advantage so far. So we are very, very happy with that. And to be honest, we were not thinking on that at the beginning. It's just like a nice secondary effect that we are finding. Ok, bueno, yo quería trasladar un poco la temática, más que a lentes en concreto, que le estamos dando beneficios a unas con respecto a otras, un poco, digamos, a temas quizás un poquito más generales. Quería preguntarle a Joaquín, parece que últimamente lo que importa es las curvas de desenfoque y lo demás pierde interés. Tú que eres el hombre de la evidencia, resulta que hemos perdido interés en saber la angulación de las lentes, si tienen borde cuadrado o no, lo que se dañan las lentes en las implantaciones, el glistening, hasta qué punto tiene importancia. ¿Realmente debemos seguirle dando importancia a todos estos detalles? Muy bien tirada la pregunta, Paco. Efectivamente, yo creo que lo primero que tenemos que, para construir un marco de evidencia suficientemente robusto, debemos, lo primero, estandarizar los resultados. Hasta que no tengamos estandarizados los resultados, una propuesta de estandarización internacional, un consenso, para que podamos hacer revisiones sistemáticas y llegar a conclusiones, mal vamos. En segundo lugar, lo que tú planteas, hay muchos aspectos, no solamente los optométricos, los profilométricos, como decía Pablo, ¿no? Está bien tener un concepto amplio desde el banco óptico, ¿no? Pero luego nos encontramos diferentes parámetros que pueden hacer de factor de confusión en nuestros pacientes, y el ojo va cambiando. Pequeños tilteos, lo que puede afectar cierta aberración esférica en cada paciente, o incluso la opacificación capsular, todo eso va a afectar a los resultados a largo plazo y deben de ser tenidos en cuenta, porque a nuestros pacientes importan no solamente los resultados a corto plazo, sino sobre todo cada vez más tendremos que tener estudios hechos en pacientes reporte outcome y sobre todo en el largo plazo. O sea que totalmente de acuerdo contigo en que debemos de poner cada vez más el foco en no solamente quedarnos contentos con los resultados, estudios a resultados a corto plazo. Y luego, si me permitís lanzar la propuesta, no me parece razonable que salgan productos, prótesis al mercado, sin que, como en la FDA, pidamos trials que demuestren exactamente la eficacia. Nos tenemos que creer a pie juntillas. Nos presentan desde el banco óptico y creo que es una gran equivocación. Te digo por no quitarle el abrigo. Venga, vamos, ahora cogemos los juguetes. Ven a tu silla. O te coge la tía. Una que quería dirigir tanto a Javier Mendicute como a Pablo Artal. Javier, tú generalmente sé que prefieres siempre materiales hidrofóbicos, pero yo soy bastante aficionado a los hidrofílicos aún. Me dan una mejor calidad visual en lentes difractivas, con Stel ratios y algunas características que mejoran los hidrofóbicos. Entre la mejora óptica y la mejora de mantenimiento biológico dentro de un ojo, empieza tú, Javier, ¿qué dirías? No se te oye. Sí, tenemos algún problema con el sonido. Sí, gracias por la pregunta. Sí. Bueno, y que quería también añadir algún comentario a lo que ha dicho Pablo Artal. Yo estoy de acuerdo con él en que las lentes difractivas probablemente no sean el futuro, pero sí que hay que diferenciar dos tipos de pacientes. El paciente que se opera por motivos refractivos, que en general es un paciente joven y lo que quiere es libertad de gafas, y el paciente con
con catarata. En el paciente con catarata tenemos que evolucionar en lentes monofocales avanzadas y probablemente en un momento ofrezcan la posibilidad de independencia total de gafas. Y en muchos perfiles de pacientes eso las monofocales lo cumplen. En relación con los materiales, está claro que cuando operas un paciente joven quieres un material que perviva mucho en el tiempo. Mi experiencia con los materiales acrílicos hidrófilos, estando de acuerdo contigo que la lente tiene mayor claridad, el número de AVE también permite una menor aberración cromática, etcétera, etcétera, pero lo que sí está claro que las tasas de opacificación capsular con materiales acrílicos hidrófilos, hoy al menos en mi experiencia, todavía son bastante peores que con los hidrófobos. En hidrófobos el glisenin es un problema, pero ya hay muchas compañías que tienen materiales hidrófobos libres de glisenin. Así que yo creo que va a haber una convergencia evolucionaremos también hablabas tú un poco de los bordes. Material hidrófilo con un buen borde probablemente tenga una menor tasa de opacificación, pero hay que evolucionar en los dos campos. Monofocales mejorando visión intermedia y llegando a visión cercana, y materiales pueden ser también en el futuro híbridos o hidrófobos con diferentes características para intentar conseguir los objetivos que todos deseamos. Pablo, ¿algún comentario sobre materiales y su calidad óptica? Bueno, pues muchas gracias. Yo soy un poco obsesivo con la óptica y sé bastante menos de materiales. Pero alguna cosa hemos hecho, algunas medidas, ¿no? De hecho, hace relativamente pocos meses publicamos un artículo muy bonito en colaboración con Jorge en la revista que es abierta, se llama Biomedical Optic Express, en el que medimos calidad óptica de lentes explantadas de distintos tipos de materiales después de más de 20 años, ¿no?, que habían estado en los ojos. Para mi sorpresa, seguían estando en general estupendamente. Con lo cual, mi sensación personal es que los materiales que tenemos, y sin hacer grandes distingos, están bastante bien. Quiero decir que ya son pequeños refines, ¿no? Está claro que algunos pues se generan más glisenin, otros, pero yo creo que no me... quizás porque no es mi especialidad, pero mi sensación es que el material que estáis utilizando está en general bastante bien. Pequeñas mejoras, pequeños refines, pero bueno, sigo pensando que las mejoras ópticas que vayamos incorporando van a tener un mayor impacto, ¿no? Pero desde mi ignorancia en los materiales, ¿no? Para los que nos quedan, para los cirujanos que todavía no habéis intervenido, y en 2 o 3 palabras cada uno, que nos queda muy poquito tiempo, para Blanca, para Javier Orbegozo, para Antonio y para Rafa, ¿cuáles son vuestras preferencias en este momento? EDOF, monofocal plus, difractiva, ¿seguís utilizando mucha difractiva, mucha trifocal? ¿Alguno pone todavía bifocales? Blanca, las mujeres primero. Muchas gracias. Yo mi preferencia es trifocal y monofocal. La verdad es que quiero encontrarle el hueco a la EDOF, pero no termino de encontrarla. Mis pacientes quieren ver cerca y esa es la dificultad con la que me encuentro. Javier Orbegozo. Totalmente de acuerdo con Blanca. Sigo implantando, la mayoría de mis lentes son bi o trifocales porque realmente todavía tengo muchas dudas con las EDOF. Hoy hemos visto muchos cirujanos que ponen lentes EDOF y realmente es curioso cómo presentan diferentes tecnologías. Unas funcionan por frente de onda, otras corrigen aberración esférica, unas son refractivas, otras son difractivas, faltan las estenopeicas, entonces falta por definir cada lente EDOF dónde está su punto fuerte, dónde está su punto negativo, y realmente falta saber si realmente todas sirven para todos los pacientes o viceversa, o todos los pacientes son susceptibles de recibir todas las lentes EDOF. ¿Se nos acabó el tiempo? ¿Podemos alguno? Sí. Bueno, pues yo creo que ha sido un debate muy interesante, breve, pero para hacer un debate de 13 lentes necesitamos mucho más tiempo. Lamento haberos fallado porque mi presentación ha sido la peor, pero prometo que cuando la pongamos en la web, esta sesión que va a estar 6 meses, tendréis la de pata negra, la buena. Yo creo que ha estado muy interesante. Creo que la última afirmación de Javier Orbegozo es correcta. Nos falta poner cada lente en su sitio, nos falta poner
el punto fuerte y el punto débil de cada una de ellas y probablemente todos manejemos varias lentes porque la riqueza de las lentes disponibles hoy día refleja una cuestión, que es lo amplio que es el mercado, lo amplio que es la indicación que hay para un paciente concreto y cada uno debe de entender a su paciente, entender cuál es la necesidad que tiene y saber cuál es la lente mejor para él. Y para eso es para lo que está esta sesión. Quiero dar las gracias a todos, al panel, a los speakers que habéis estado hoy, ciertamente a nuestro querido amigo Gerd Auffart, que ha estado dándonos quién es el bueno, el feo y el malo, que ciertamente es algo que hay que empezar a pensar cuáles son las que deben de estar entre las mejores y cuáles deben de estar en un segundo plano. Este es un tema en continua evolución y el año que viene seguro que tenemos no 13, sino otras 14 o 15 que ciertamente van a estar en la competición o algunas de estas que aportarán novedades que sean merecedoras de nuestra atención. Nada más, muchas gracias y nos emplazamos a la siguiente sesión que es de complicaciones de la cirugía de la catarata. Muchas gracias a todos y gracias, Paco. A ti.